perspectiva federal es la que permite establecer la unidad en la diversidad. Algo así como federalismo es lo mejor de lo que podamos estar haciendo ahora. Lo mejor. Es decir, eso que también se llama cogobernanza tiene que ver con el federalismo. La corresponsabilidad tiene que ver con el federalismo. El tema del federalismo, porque nos obliga a repensar el tema de cómo se puede construir una sociedad de respeto al pluralismo, una sociedad unida desde el bien común y desde los intereses comunes, una sociedad que en definitiva tenga algo que ver con este proyecto matriz del federalismo como republicano. Guretzat oso gertakizun importantea da duela 150 urte hemen gertatu zen gertakizuna. Eibarren sinatu zen hitzarmen edo itun federala, eta oso importantea da bi arrazoiengatik. Lehenbizikoa horrek erakusten duelako, batzuk esaten eta pentsatzen dutenaren kontra, federalismoak baita ere Euskal Herrian tradizioa du. Nos empezamos a mover por toda España y ahora tenemos pues cerca de, son 14 asociaciones en lugares que me decían, para animarme, es imposible que haya federalistas. En Extremadura, Castilla-León, Castilla-La Mancha, bueno, pues hay asociaciones federalistas y muy activas y que están muy bien. Es decir, que el sentimiento federal es un sentimiento que está ahí. ¿Por qué? Porque yo creo que siempre que ha habido autoritarismo, dictaduras en España, ha habido centralismo. Y siempre que ha habido democracia, ha habido tendencias federales. Nos decían, tenéis ideas que están muy bien, pero no encontraréis federalistas más allá del Ebro. No encontraréis con quién federaros. Nosotros sabíamos que esto no era verdad, pero el hecho de que en estos momentos haya 14 asociaciones federalistas repartidas por toda España. Nosotros, Aragón, que siempre ha tenido una historia muy vinculada a la diversidad y a la convivencia entre distintas culturas y territorios, el federalismo es algo connatural, podríamos decirlo así. No tenemos el federalismo, sino como herramienta para una mejor convivencia, pero ligada indisolublemente al mejor desarrollo socioeconómico de todas las personas. Esa es nuestra visión del federalismo: colaboración, solidaridad entre territorios, ordenación de la convivencia. Que pases de nuevo un buen día. Permite reconducirlo a la vida política y práctica real. Nos permite llevarlo a recuperar la tradición federalista gallega que ha sido borrada en las lecturas nacionalista y de la derecha, incluso falseada, como puede verse en la obra de Castelao. Centralista. Entonces nos encontrábamos con un debate a nivel estatal entre dos movimientos. Por un lado, el movimiento independentista y por otro lado, un movimiento centralista. España es una sociedad plural, como lo es Madrid, a pesar de la creencia extendida en otras comunidades de que Madrid es cuna del jacobinismo y de la defensa del centralismo. En realidad esto no es así. Muchos ciudadanos de Madrid, una comunidad abierta y empática, han mostrado su deseo de participar en la solución de los problemas de nuestro Estado autonómico a través de la reforma del sistema territorial en clave federal. Hablar de federalismo es hablar de compartir, integrar el pluralismo y trabajar por una mayor cohesión social y territorial desde las premisas de la solidaridad y la lealtad institucional. Siempre hemos sostenido desde nuestra región que el problema territorial español no se limita al de la articulación de las demandas identitarias de determinadas regiones españolas, sino que es un problema integral que afecta al conjunto de la nación, que afecta al conjunto del país. Bueno, partimos del Estado autonómico. No vamos a un proceso constituyente.
vamos, partimos de lo que tenemos. Yo diría que el federalismo alemán es un federalismo unitario, un federalismo ejecutivo y un federalismo cooperativo. El Bundesrat, el Consejo Federal, es un órgano fundamental para entender el Estado federal alemán. Vuelven a demostrar que la gente ha vuelto a criticar el federalismo, a considerar el federalismo un problema y no una solución. Que de verdad me gusta escuchar a los españoles cuando hablan de Europa. En primer lugar, quiero saludar y agradecer la incorporación de Eusko Federalistak, de los federalistas vascos, a lo que es la Unión Española de Federalistas dentro de la Unión Europea de Federalistas. Hace 75 años, los padres fundadores tuvieron que reconstruir un continente dividido, económicamente y socialmente colapsado por la guerra. Las generaciones pasadas encontraron la fuerza y la valentía para sentar las bases de una nueva Europa, una Europa unida. En 1948, solo 3 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, 800 ciudadanos europeos se reunieron en La Haya para establecer una hoja de ruta para la unidad. Nunca Europa ha sido tan necesaria y nunca hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial tantos peligros enfrente de nosotros que solo se pueden solucionar si se da un paso mayor en la integración. Que somos una comunidad basada en valores compartidos y que necesitamos afrontar juntos de la mejor manera posible los retos actuales y futuros. Y por tanto hay que avanzar en círculos concéntricos o en geometrías variables. Me explico. Hay un primer círculo que es el de los países que compartimos el euro, 19 Estados miembros, que eso es el núcleo federal. Hay un anillo confederal con aquellos países hasta 27 que están en la Unión Europea pero no comparten el euro. In some of the founding fathers, I should say, of the European Union. And so we hope that with the help of the Spanish presidency, we can have this breakthrough, a start of a convention, a start of transnational list, and a start to implement these very important decisions and conclusions that have been taken by the Conference on the Future of Europe. Y hemos padecido 4 años más que ellos. Y hemos padecido 4 años más que ellos porque nosotros no estábamos preparados para hacer frente a esa crisis. Porque ellos tenían una reserva federal y nosotros teníamos un banco central que todavía no tenía las competencias de una reserva federal. Hay tal cantidad de contradicciones internas que esos avances federalistas que nos gustaría, que la lógica y el sentido común reclaman, no son fáciles de lograr. Todos los federalistas tenemos que decirlo con claridad meridiana. Hay que adoptar una convención o si no un sistema de reforma de los tratados. No creía mucho en la Constitución Europea. Es que hoy los euroescépticos y los anti-europeos, que son así, están quieren desmontar esto de lo que ha contado Alberto. No somos este artefacto político único y especial que es la Unión Europea. No, pero yo lo creo. El que diga que está a favor de la ampliación, pero en contra de la reforma de los tratados, o es un insensato o es un hipócrita. Porque entonces el populismo tiene toda la cancha para convertir lo que es el Estado de Derecho liberal en una selva de nuevos nacionalismos. En favor de la gobernanza multinivel, de mejorar el estatus de regiones y ciudades en el proceso de decisión. Tenemos que definir nuevos modelos de financiación. Los presupuestos de la Unión Europea están agotados. Ahora el gobierno español quiere anticipar, cosa que tiene cierta lógica, quiere anticipar la aprobación de los proyectos asumiendo que después serán aprobados. Eurorregión, Macrorregión Atlántica o Carta Releg son propuestas de una Euskadi que quiere participar en el futuro de una nueva Europa más integrada
solidaria y federal. Nuestra hoja de ruta son las propias conclusiones de la Conferencia por el Futuro de Europa. Es decir, esa es nuestra hoja de ruta, ese no es nuestro guión. Y diciendo que creo que debemos mirar el futuro de Europa desde una perspectiva federalista. Pues Jacques Delors, cuando se le preguntaba a ver qué pensaba del federalismo, su contestación era muy clara, y es, porque todavía vive, decía, es un sueño muy bonito. Puede decir es que el discurso distópico, alarmista, no se sostiene. Creo que es un punto importante y que esto ayuda a, digamos que pensar de manera distinta el cambio técnico. Creo que la idea central es el cambio técnico complementa al hombre, no sustituye. ¿Qué diferencia hay de esta revolución respecto a las anteriores? Bueno, sobre todo los campos a los que afecta. Porque afecta a la robótica, a la inteligencia artificial, a la nanotecnología, a la computación cuántica, a la biotecnología, al Internet de las cosas, a la ciberseguridad. Dependerá de cómo sea la posguerra, que es una incógnita, y cuándo empiece la posguerra, pero creo que ya supone un antes y un después. El 24 de febrero ya supone un antes y un después para la historia de Europa. Un sistema sanitario similar, por ejemplo, al canadiense. En la gestión de la crisis nos hemos diferenciado completamente. En Canadá el Estado se ha inhibido completamente, está en el extremo de los estados federales y, sin embargo, en España el gobierno federal, sobre todo al comienzo, hizo aplicación de la ley del estado de alarma y mando único. Creo que hay una diferencia de gestión. La sensación es que, dadas las circunstancias y con los marcos legales de actuación que tiene, ha funcionado razonablemente. Desde luego ha habido menos bronca en el Consejo Interterritorial que en la Conferencia de Presidentes y menos bronca entre los consejeros de salud que lo forman que entre sus presidentes respectivos y el presidente del gobierno. En España, bueno, obviamente ha sido un acierto centralizar en ese primer momento, porque obviamente uno no puede estar organizando, digamos, con 17 microsistemitas de estados de alarma. Eso hubiera sido, obviamente, muy complejo. Que yo tengo la sensación de que pecamos de un exceso de intergubernamentalidad en el ámbito del Centro de Control de Enfermedades. La Unión Europea. El valor de la Unión Europea es precisamente eso, proporcionar la posibilidad de trabajar juntos. La cumbre de Glasgow, por diferencia a cumbres anteriores, yo creo que es un punto de inflexión de no retorno, en el que el conjunto de países y de empresas a nivel mundial reconocen que esto del cambio climático va en serio y que esto necesita de acciones concretas y que hay que sumarse a ese cargo. Eso hace la ciencia desde el conocimiento científico. Pero a la hora de responder, lo que hay que hacer es descarbonizar las economías como asunto número uno. Es un punto crucial entre la vieja y la nueva manera de abordar el cambio de paradigma en materia energética. El 80% de las emisiones del mundo se generan porque quemamos carbón, petróleo y gas. Esto no podemos cerrar los ojos y pensar, no va a haber migración, va a haber corrientes migratorias múltiples. La política de inmigración y asilo de la Unión Europea no existe. No hay una política europea de inmigración y asilo. Tenemos instrumentos comunes, marcos reguladores comunes, pero los Estados son los que deciden quién entra en su territorio y en qué condiciones. Si usted lee la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, por derivación, la Carta Europea de Derechos Fundamentales, toda persona tiene derecho a abandonar su país en busca de unas mejores condiciones de vida y de bienestar. Lo que no existe es el correlato de que tenga derecho a entrar. Cuando os he dicho que los Estados son los que deciden quién entra en su territorio, solo hay una normativa internacional que los obliga a poner esto en duda, que es la Convención de Ginebra, el derecho. Por lo tanto, la primera gran pregunta es ¿por qué no tenemos un sistema común europeo de asilo eficaz, común, obligatorio y garantista? Que parece mentira que en el año 2022 no existe. De lo que estamos discutiendo
es de si podemos preservar un sistema de seguridad social para las próximas generaciones. Había que plantear un impuesto finalista, es decir, un impuesto del 1%, del 2%, lo que se necesita. Ampliar el periodo de cálculo siempre disminuye el gasto en pensiones. Por eso la transferencia de la caja de la seguridad social por parte del Partido Nacionalista Vasco ha evolucionado al mismo ritmo que lo hacía el déficit de la seguridad social. El sistema, o no pretendemos preservar el sistema para las generaciones más numerosas, para los mayores. Estamos manteniendo el sistema para las generaciones que vienen después, donde la exigencia será mucho menor. O sea, que la mayoría de los estados federales, donde tienen una estructura federal, es competencia del Estado central, y en España es igual lo mismo. Sobre crisis de la justicia o crisis del gobierno de los jueces. Lo hizo desde el fundamento, a un juicio de mucho sentido común, de que la voluntad política de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que están determinados además a no cumplir con el mandato legal sujeto a plazo. ¿Qué es lo que ocurre? Quizá era un poco optimista el sistema, porque uno puede diseñar mediante la ingeniería constitucional casi cualquier cosa, pero luego la pone en una realidad que es la política española. En todo caso, los 7 asuntos que vamos a ver, que son los que han sido objeto de crítica, lo que quiero adelantar es que yo los he examinado, los he confrontado con los criterios que establecimos en los años 90 en la sala de los contenciosos administrativos, y me parece que no ha cambiado. Luego yo creo que es importante, en la idea del consenso y la convivencia, tener una agenda propia sobre la convivencia plurilingüe. Sobre nuestro vínculo, el vínculo de federalistas con la igualdad de género. Podemos haber cambiado el método, del método federal al método gradualista, pero que el puerto de destino es el mismo, que son los Estados Unidos de Europa. Solamente puede haber democracia en España si hay respeto a las fórmulas de autogobierno de sus correspondientes entidades regionales, como las queramos denominar. Y al revés, solamente hay posibilidad para un desarrollo de autogobierno en esas regiones si esto se soporta en una España democrática. El federalismo es la forma política de la fraternidad. Es difícil, pero lo podemos hacer.